Hablaremos esta noche de carreras en Roma, carreras de carros, que eran las que había, ¿no? Y particularmente en la época del emperador Nerón, que además del canto tenía como principal tema de conversación las carreras de caballos disputadas en el circo. Durante los primeros años de gobierno, se dice que Nerón, cuando nadie lo veía, jugaba sobre la mesa unas carreras de caballos con caballitos de marfil a los que hacía avanzar con la mano. Bien. Cuando se encontraba temporalmente en una de sus casas de campo, era capaz de viajar kilómetros y kilómetros para asistir a carreras insignificantes probablemente, pero que él gustaba presenciar y muchas veces para entregar las palmas del triunfo a los vencedores. Vamos, o sea que era muy aficionado a las carreras de equinos. Nerón llegó incluso a ejercitarse como auriga en los jardines del Palatino, sin espectadores, pero se entrenaba. Más tarde hizo su presentación pública en la arena más grande de la ciudad, el Circo Máximo. El Circo Máximo era un hipódromo colosal al pie del Palatino. Se desconoce la fecha de su inauguración. Julio César lo hizo reconstruir y la obra se terminó en tiempos de Augusto. La pista medía 550 metros de longitud y todo el edificio 650 por 150. Las tribunas superpuestas en 3 pisos podían dar cabida a más de 180.000 espectadores. Esas tribunas estaban separadas de la arena por una zanja de más de 3 metros de ancho. Bueno, eso era para que la gente no se metiera en la pista o para que los caballos no saltaran a la platea. Las tribunas eran de piedra en la galería inferior y los otros 2 pisos eran construcciones de madera que muchas veces no soportaban el peso de los asistentes y se venían abajo, ¿no? Ese era incluso uno de los atractivos de aquel espectáculo. Hubo muchísimos derrumbes en la historia y el más terrible costó la vida de 1.112 personas. Nerón mandó a tapar la zanja y colocó en su lugar hileras de asientos para los invitados de honor. Vamos, una platea preferencial. En algún momento, calculo que después de Augusto, estaba recubierto de mármol aquel enorme hipódromo. Y después de la caída del imperio, aquel Circo Máximo ya no se usó más y la gente empezó a usarlo como cantera de mármol. Y muchas de las villas de Roma, de la Roma más cercana a nosotros, están construidas con aquel mármol del Circo Máximo, así como muchas de las mezquitas del Cairo, de Al-Cairús, están construidas con la piedra caliza que antiguamente recubría las pirámides de Egipto. Hoy ya no queda nada, pero nada, del Circo Máximo, pero todavía está el lugar. El espacio está libre, Sí, está abierto. hemos pasado por allí nosotros. Hay como un jardín, como un espacio, pero no queda nada. Había una larga pared situada en el centro, la llamada espina, que dividía la pista en 2 mitades. Augusto había hecho colocar allí el obelisco egipcio, que en la actualidad se encuentra en la Piazza del Popolo. Las bóvedas que rodeaban todo el hipódromo alojaban pequeñas tiendas y puestos de venta. Dice la crónica que andaban por ahí adivinos y mujeres frívolas. Ah, mire. ¿Frívolas? ¿Cómo? ¿Cómo las medían? ¿Cómo le medían Sí, el claro, aceite? medían la frivolidad. Sí. Que ejecutaban danzas excitantes. Bien. Sí. Perdón, por acá hay mujeres frívolas.
Mira, aquella me parece que sí porque anda haciendo danzas excitantes. ¿Lo excitará usted? Bien, los romanos compartían con Nerón este entusiasmo por las carreras de carros. En general, la conducción de las cuadrigas estaba en manos de los esclavos. Pero nadie ignoraba que más de uno de esos conductores de caballos en realidad trataba de obtener la libertad, ¿no? Pero también había conductores que no eran esclavos. Los mejores eran venerados como astros. Había equipos de conductores, cada cual con su color distintivo. Estaban los rojos, los verdes, los azules y los blancos. Cada una de estas 4 comunidades mantenían sus propias caballerizas, con sus propios aurigas, sus propios agitadores, en fin. Bueno. Las agrupaciones más antiguas eran las de los blancos y los rojos, pero los verdes y los azules eran los mejores. Nerón era hincha de los verdes. El emperador Calígula también era ardiente adepto de los verdes y Eutico se llamaba el jockey más exitoso de los verdes. Calígula un día le regaló muchos millones de sestercios después del banquete de la victoria. Calígula en verdad era generoso, no como otros, ¿eh? Era loco y asesino, eso sí, pero cuando uno ganaba una carrera te regalaba millones de sestercios. Los caballos de Sicilia gozaban de gran predilección. Eran adiestrados a partir de los 3 años y podían correr su primera carrera a los 5. Es un poco tardío, ¿no? Comparado con las costumbres actuales de los hipódromos, donde se los entrena prácticamente desde que nacen y pueden correr su primera carrera a los 2, todavía sin cumplir los 3. A los 5 en general están retirados los caballos de pura sangre. Son otra clase de caballos, evidentemente. Estas carreras son carreras de carros. No tienen mucho que ver en nada. Digo, se daba preferencia a los machos, me refiero a los caballos. En las crónicas dedicadas a este deporte, por decirlo así, casi muy rara vez se menciona una yegua. Bien. Los caballos ganadores eran muy caros. En el establo de Incitatus, el caballo de Calígula, relucían el mármol y el marfil. Mirá qué caballeriza, ¿no? Las mantas para cubrir al animal eran purpúreas y los arreos estaban adornados con piedras preciosas. Cuando se aproximaba una carrera, los soldados velaban en los alrededores del establo para que nadie perturbara el descanso de los equinos. Suetonio llegó a afirmar, como ustedes saben, que Calígula propuso nombrar cónsul a Incitatus, como todo el mundo sabe, ¿no? Cada vez que uno nombra a Calígula, todos dicen, ese que nombró cónsul a su caballo. Bueno, como si hubiera sido el único. Nerón legisló sobre los que vivían de las carreras, ¿no? Jubilaba a los aurigas que habían superado su mejor momento para dar oportunidad a los más jóvenes. Según la costumbre había que ir temprano al hipódromo, de madrugada ya iban para conseguir buenos lugares. Pero las aglomeraciones eran inevitables, casi siempre quedaba gente fuera para poder entrar al circo. Solamente los senadores y los nobles, los macanudos, vamos, tenían entradas reservadas. Los otros, los que no eran nobles pero eran un poco ricos, se hacían acompañar por esclavos que les abrían camino a empujones y a puñetazos. Así entra Rolón al Teatro Colón. Sí, se hace acompañar por los pacientes. Los pacientes. Y los pacientes le abren paso a puñetazos. Bueno. Había corredores de apuestas también en las plateas, pero además había también tipos que por un dinero hacían magia para que ganara tu caballo. Filtros mágicos, todas esas cosas. Mirá vos, ¿no? Qué suerte que esas épocas ya pasaron. Y ahora nadie hace filtros mágicos para que gane tu equipo, ni nada. El ceremonial desarrollado antes de cada carrera
se estipulaba hasta el más ínfimo detalle, ¿no? Porque si uno descuidaba un ritual, por insignificante que fuera, la carrera tenía que empezar de nuevo. La señal de partida para cada carrera era la caída de un pañuelo blanco que alguien arrojaba desde una torre, bla, bla, bla. Los caballos tenían que dar 7 vueltas, eran unos 8 kilómetros. Y sí, porque si te dicen que la pista tenía 550 de largo, y estaba dividida, los caballos iban y volvían. Claro, dan la Iban vuelta. por un lado y volvían por el otro, así. 550 son 1100, ¿no? Bueno. Había unos delfines en el centro de la pista, de fierro, y qué sé yo. Iban sacando uno a cada vuelta para... Y si cada carrera duraba unos 15 minutos, iban despacio entonces, ¿eh? Porque yo siempre lo comparo con el... Siempre no, digo, en estos casos lo estoy comparando con las carreras de caballos actuales, pero son carreras de caballos montados por un jinete, no Claro. arrastrando un carro. Como con un Pero carro. no sé si es tan distinto, si es tan distinta la velocidad, ¿eh? Yo no lo sé. También es cierto que las carreras actuales tienen codos muy abiertos, y acá la vuelta era casi Bien cerrada. una vuelta así de 180 grados, había que frenar del todo, pero aún así que echen unos 2 minutos los 1100 es mucho. 1100 ahora es 1.3, 1.5. 1000 en 1. Digo, no es un tiempo récord es un tiempo más o menos Promedio. común, 1000 en 1. Bueno, cada carrera duraba unos 15 minutos, se corrían varias carreras. Bueno, ¿cómo se vestían los jockeys? Túnica corta, sin mangas, con los colores de su equipo. Llevaban además un cuchillo, por cualquier cosa. ¿Por qué? Y qué sé yo, por ahí viene uno, te quiere apretar, ¿qué haces? No, para cortar las riendas en caso de peligro. Ah, claro, se Cortar, desprende. no las riendas exactamente, sino Lo que lo ata al carro. los arneses, claro. Claro. Exacto. Último asunto. En las curvas, el mejor caballo corría siempre del lado izquierdo, que era el lado de afuera. Mm. Quiere decir que iban en el sentido de las agujas del mismo. Bueno, son lindas cosas estas que hemos sabido acerca del Circo Máximo. Esto podríamos dedicárselo al emperador Nerón, que era muy aficionado a las carreras, y a Calígula también, que era muy malo, los dos eran muy malos. Pero Calígula por lo menos te daba millones de sestercios cuando ganabas una carrera. Nerón, como hemos sabido, fue también amante de las artes y del placer y construyó una serie de gimnasios y teatros en los que celebraban actuaciones al estilo griego. Y, bueno, le gustaban también los combates de gladiadores. Era un verdadero deportista. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de carreras de caballos. Casi no hay otra cosa. Sí, hay mucho. Vamos a escuchar esta milonga burrera de Jorge Vidal, que está pensada justamente o inspirada por el Circo Máximo. Ese es el grande. No hay tanto recuerdo del Circo Máximo porque no queda nada. El Coliseo usted lo ve ahí, está todavía. Ah, sí. Se da una idea muy cabal de Bastante lo que fue. entero. Bastante entero está. Bastante entero. Usted se lo puede imaginar perfectamente. El Circo Máximo no. Y era, calcule estamos hablando de 50.000 que tiene el Capitolio. Y en tanto que él, Decía 180.000 de 180.000 capacidad. tenía. Pero no era un estadio tal como lo concebimos No, nosotros. a lo largo. Como una cancha de fútbol. No, era más bien como el hipódromo de Palermo. Ah. Más angosto, pero
posiblemente más largo, Sí. más largo. Imponente sería igual de, bueno, toda Roma es imponente. O igual de largo, porque la pista toda del... Sí, tiene más de 1000 metros. Sí, más porque esto Las decía carreras de 1000 650. metros o de 1100 salen del paredón, ya un poco fuera del hipódromo, pero terminan en el medio, todavía les queda un poco de pista. Sí. Bueno, es más parecido a lo que hoy son los hipódromos, pero 180.000 personas es una cosa. Hasta la construcción del Maracaná no se había construido en la historia ningún lugar tan grande para ver un espectáculo. Escuchemos entonces a Jorge Vidal en esta milonga que se llama Milonga Burrera.